en excreción, pH desiguales permite una mayor excreción. Bueno, entonces también puede precipitar sulfas. El agua también puede hacer precipitar las sulfas, ¿no? Dependiendo también de sus contenidos minerales que puede tener, dependiendo del pH también que puede tener, entonces hace que precipite. Interacción del agua con desinfectantes, ¿se acuerdan? ¿Cómo es eso? A ver, acabamos de hablar ayer, creo, ¿fue? Ayer hemos hablado, pues, ¿se acuerdan de los desinfectantes? Que era importante tener en cuenta el pH del agua, porque si, por ejemplo, quienes trabajaban muy bien en un pH ácido, qué desinfectantes trabajaban bien en un pH alcalino, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también de tener en cuenta. En aguas que son muy alcalinas, de repente, ¿cuáles desinfectantes no funcionarían bien? El cloro, el yodo, ¿no? Fenoles naturales, ¿no? Trabajan en un pH ácido, ¿no? ¿Y a quiénes les iría bien un pH alcalino del agua? Amonio cuaternario, glutaldehído, formaldehído, ¿no? Entonces, importante también interacción del agua con desinfectantes. Hablamos acá que sin el cloro se reduce en un pH alto. ¿Por qué? Porque va a funcionar muy bien el cloro mientras se mantenga un pH ácido, ¿no? Va a demostrar toda su actividad. Entonces, así tenemos una serie de desinfectantes que ya hemos visto el día de ayer. La dureza del agua también está relacionada pues con fármacos, con productos que se va a utilizar. Dureza del agua significa la cantidad de minerales que puede contener pues, el agua, ¿no? Hemos visto de suelos calcáreos, o sea, mayor carbonato de calcio serían los suelos calcáreos. Como va a ser el pH va a ser alto, ¿no? Entonces también interfiere pues, el agua dura, el pH. Entonces, cuando estamos hablando de un agua blanda, dura, semidura, etc., vamos a ver, pues, menos de 100, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Menos de 100 qué? A ver, ¿qué más? ¿Ah? Menos de 100 partes por millón. ¿No? O sea, partes por millón ya son recontra pequeñitas, ¿no? Entonces, menos de 100 partes por millón de carbonato de calcio se considera que el agua es blanda, menos de 100 partes por millón. Cuando es menos de 270 partes por millón es semidura, ¿no? Y menos de 360 ya es dura. O sea, acá estamos hablando de nuestra agua propiamente de Lima, y de repente estamos hablando de acá ya muy dura, ¿no? Las aguas de Lima son duras, están muy duras, ¿no? Por encima de los 470 partes por millón de carbonato de calcio. Entonces, de allí que mencionábamos ayer que encontramos una gran cantidad de sal en las teteras, ¿no? Precisamente porque nuestras aguas son duras, y eso también influye en la eficiencia de algunos fármacos y de algunos desinfectantes. En las granjas, ¿qué problemas podría traernos la dureza del agua? La obstrucción de las cañerías. Y la mayoría de las medicaciones son vías orales, por ejemplo, en granjas de cerdos, en granjas de aves. La medicación es por las cañerías, bien. Entonces el animal va a tomar el agua, está tomando su medicamento. Pero si estos son obstruidos, ¿qué va a pasar? Va a venir en menor cantidad, entonces no van a tomar el tiempo necesario el agua, o sea, va a durar mucho más de esa permanencia de agua, ¿no? Supuestamente la medicación es para 5 días, pero mi cañería está tan obstruida que en 5 días todavía no terminó toda la cantidad de agua que deberían tomar, entonces hay menor tiempo de medicación.
A pesar de que en días, sí, ya en días tanto, pero en la cantidad no ha ingerido lo que necesitaba, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta. Nitratos y nitritos. Las aguas también pueden estar contaminadas por los nitratos y nitritos. Nitratos, ¿dónde encontramos? Por ejemplo, cuando vamos a fertilizar las tierras, ¿no? Para nuestros campos utilizamos el nitrógeno, fósforo, potasio, NPK, que es un fertilizante, entonces allí van nitratos. También nitratos se puede dar por los excrementos. El animal deja sus excretas, entonces se fertiliza, pero está dejando también los nitratos, ¿no? Entonces, pero en nitratos y nitritos, ¿cuál sería lo peligroso? Los nitritos lo consumen a través de las plantas, pero lo peligroso ahí no son los nitratos, son los nitritos. ¿Por qué los nitritos? Sobre todo los rumiantes es lo peligroso, porque el animal consume en forma de nitratos y en el rumen se va a convertir en un compuesto tóxico, ¿no? O sea, se convierte en nitritos y eso es potencialmente tóxico. ¿Qué se va a generar por esa toxicidad? Una metahemoglobinemia. Entonces no va a haber un buen transporte de oxígeno, por lo tanto el animal y este oxígeno no va a estar llegando a las células y por lo tanto el animal puede morir, ¿no? Hay una anoxia tisular en las células y finalmente la muerte del animal, ¿no? Entonces eso es importante también tener en cuenta. Niveles máximos permitidos de nitratos, 100 miligramos por litro, ¿no? De agua, y los nitritos 10 miligramos por litro. Estos son los niveles máximos, entonces hay que estar chequeando si realmente se cumple esto. Igual acá en Lima también para nosotros, ¿no? Los nitritos también puede llevarnos a una leucemia, a un cáncer de sangre. Nitritos son en forma de nitritos que es tóxico, cancerígeno, ¿no? Lo encontramos también en los embutidos. Cuando nosotros vemos un embutido, puede ser un hot dog, puede ser jamonada, etc., vemos así rosaditos, como si fuese de carne fresca, etc. Ese es nitrito, ¿no? Esa coloración le da el nitrito, entonces se utiliza en las industrias alimentarias también. Entonces se habla que eso también es cancerígeno, forman unos compuestos nitrosaminas que son cancerígenas, ¿no? Y de allí que, por ejemplo, en los niños se dice que al mes deben consumir entre 10 a 18 máximo, no más. Si al niño pues, le das el hot dog, le pones 1 kilo de hot dog en la refrigeradora, un día puede acabarse todo, ¿no? Ustedes habrán experimentado, ¿no? Pongan hot dog en presencia de ustedes y empiezan a comer, ¿no? Entonces, el hot dog, por eso dicen, hay que restringir a los niños, ya no son tan niños tampoco, ¿no? Se hacen así. Los niños, ¿no? Ya estos niñitos, entonces, los niñitos más pequeñitos, como no se dan cuenta, entonces comen si se les deja. Entonces hay que restringir para evitar ese tipo de problemas. Bueno, el sodio también tiene efectos negativos y en altas concentraciones puede generar diarrea, ¿no? Y también en cuanto a la producción de leche también va a tener un mal sabor. No solamente es en el sabor, sino también va a influir en la producción, ¿no? No hay un buen equilibrio homostático, ¿no? La presión osmótica, entonces se ve desequilibrada, entonces por lo tanto tampoco hay una buena producción de leche. En cuanto a cloruros, bueno, existe la presencia de cloruro de calcio, cloruro de magnesio, y estos combinados, no solamente cloruro solo, sino combinados con calcio, con magnesio, pueden dar un sabor amargo y tampoco el animal va a consumir, y si lo consume porque tiene necesidad le va a producir diarrea, son como laxantes. El calcio en buenas cantidades, en cantidades apropiadas es importante, pero si también en exceso vamos a ver que trae consecuencias, ¿no? Consecuencias en las articulaciones, en los huesos. Es bueno, sí, pero el exceso también trae toxicidad, ¿no?
que se pueden formar como picos de gallo, como dicen en la columna vertebral, por ejemplo, o en los talones, por ejemplo, en el caso de los humanos, que se forman ya en cantidades excesivas y eso presiona los nervios y hace que sea doloroso. Entonces también el exceso no es bueno del calcio, ¿no? Entonces, y hemos visto que carbonato de calcio es la que le va a dar la dureza, o sea, calcio combinado con carbonato le va a dar la dureza al agua, que tampoco es recomendable. Además que puede haber un problema de hipocalcemia, un exceso. Vamos a ver cuando ustedes hablen sobre la hipocalcemia, cómo la hipocalcemia puede ser por exceso o por disminución del calcio. Por exceso de calcio, ¿qué pasa ahí? El animal, hay una hormona que es la paratormona, que tiene su intervención en el metabolismo del calcio. Entonces, demasiado calcio, la paratormona deja de trabajar, se vuelve ociosa. Entonces ahí había una disminución del calcio en el organismo del animal. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cuando hablen los seminarios. Magnesio, el magnesio también le da la dureza al agua y también el sabor amargo, ¿no? Y hay también se le conoce a esto, el exceso se conoce como las sales de Epsom, sulfato de magnesio, que básicamente a veces en medicina se utiliza como un laxante, ¿no? Cuando hay estreñimiento utilizan las sales de Epsom como laxante. El magnesio, mucho magnesio en el agua ya va a ser laxante, va a provocar diarreas en el animal. Entonces, en cuanto a las ovejas adultas que están secas, ¿no?, en lactación, se puede aceptar el contenido de magnesio en hasta 500 miligramos por litro de agua. Y en vacunos adultos, los límites máximos serían 500 miligramos por litro de agua. Y las vacas lecheras que son mucho más sensibles que una vaca que no está produciendo, sería menos, la mitad de lo que normalmente exige un límite máximo de una vaca que no está produciendo. Y los terneros, por supuesto que también van a soportar un poco más, desde 400 miligramos. El cobre también, mucho contenido de cobre en el agua. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir un sabor a óxido, igual que el hierro. El hierro también, mucha cantidad de hierro también tiene un sabor a óxido el agua. Entonces también el animal de esa manera no lo va a consumir. Y además el exceso puede conducir a una toxicidad. El exceso de cobre es una toxicidad que conlleva pues a daños hepáticos. En su debida oportunidad vamos a hablar acerca del cobre como mineral y la toxicidad que puede producir. Para porcinos, lo recomendado máximo sería 5 miligramos y en el caso de vacas 0.6 miligramos de cobre, precisamente por ese sabor a óxido que puede darle a la leche. Nadie lo consumiría. En cuanto al hierro, bajos niveles de hierro pueden ser problemáticos en el agua, ¿no? El animal necesita también ese mineral, hierro. Muy bajos, entonces habría que suplementar. Pero también el exceso conlleva a una intoxicación que se llama hemocinerosis. La sangre se vuelve más oscura. El camalero, por ejemplo, cuando empieza a hacer un corte, la tinción de su mandil o con guardapolvo se pone un color mucho más intenso, rojizo. Entonces, los límites, además el hierro va a propiciar el crecimiento de una bacteria del hierro, y esto pues genera un olor fétido y además se forman como unas pelotitas, ¿no? Como unas pelotitas ahí que se aglomeran, mejor dicho, estas bacterias, y van a taponar el conducto pues de las canillas del agua. Niveles de 0.1 miligramos por litro. Bueno, ya dije que han sido, miren, o sea, lo sensible, la cantidad mínima que puede ser, ya así va a generar una coloración muy roja en el músculo de
animales, en este caso de ternera. Y si exceden 0.3, dijimos, por ejemplo, en los camales se observa eso, que puede manchar con una coloración muy intensa el guardapolvo del que está trabajando, ¿no? Sulfatos, bueno, sulfatos hemos dicho que tienen el efecto más adverso que los cloruros, ¿no? Hemos visto anteriormente. Entonces también es importante tener en cuenta los niveles de sulfato. El exceso de sulfato puede afectar al nivel ruminal y originando pues una hipocrosis, ¿no? Cuando hay mucha exceso de sulfato de cobre, por ejemplo. ¿Qué va a pasar ahí? Hace que se reduzca la cantidad de cobre, entonces va a haber una disminución del cobre. El límite máximo de tolerancia, 1500 miligramos por litro de agua. Pero si ya supera este límite de tolerancia, sulfato, de tolerancia 1500, si supera hasta 2500, ya hay diarrea. Siempre el exceso de los minerales va a generar diarreas. Bueno, y por encima de eso, dependiendo de sus combinaciones, pueden ser más o menos amargos, ¿no? Sulfato de cobre, sulfato de magnesio, etc. Dependiendo de eso, siempre va a ser un sabor amargo. Más o menos, ya depende de con quiénes se combine. En cuanto a la microbiología del agua, bueno, es importante también tener en cuenta, estar revisando, mejor dicho, la calidad del agua en cuanto a los microorganismos que pueden encontrarse en ellas. Y cada cuánto tiempo nosotros debemos hacer un análisis del agua. Es importante, cosa que no lo hacemos tampoco. Cada 6 meses, o sea, el análisis de agua debe ser semestral, cada 6 meses. Es importante, porque si no, pues tendríamos muchos problemas a nivel de los animales, ¿no? Entonces, en el agua, ya hemos visto que se encuentran muchos microorganismos coliformes y puede encontrarse bacterias, puede encontrarse enterovirus, puede encontrarse protozoos, ¿no? Tipo coccidias, que pueden generar muchos problemas. Bueno, hablamos que se recomienda semestralmente, ya lo dijimos, el agua tiene que ser revisada, y es importante, pues, sobre todo, mantener saludable esa agua, porque sobre todo en las vacas lecheras, la producción de leche. La leche sabemos que es una fuente de cultivo, ¿no? Para la proliferación de muchos microorganismos. Entonces, en lechería, sobre todo, hay que tener presente la calidad de agua que se va a utilizar. El agua como vector terapéutico, bueno, también estuvimos hablando que es importante el agua a través de la medicación que se puede dar a través del agua. No podemos intervenir al instante, o sea, de repente hay una intoxicación. Ya, el agua de bebida está viniendo. Y estoy viendo que mis animales están muriendo, se están intoxicando porque de repente no hice bien mi cálculo de dosis, cierro yo la cañería, ¿no? O paralizo yo a mis animales que no sigan tomando agua. Entonces, permite que se pueda intervenir al instante. Conocemos el inicio y el fin del tratamiento, o sea, yo, por ejemplo, ya puse mi cilindro de agua a través de las cañerías, va a venir, puse pues para 5 días. Entonces, ¿cuándo empieza y cuándo termina? Entonces, sí conozco el inicio y el final. No es como los alimentos, ¿no? Que se desperdician, que de repente por ahí se aglomeró más el antibiótico y en una parte, entonces unos animales van a consumir más. No, con el agua es mucho más soluble, más equilibrado, mejor dicho. La posología no se ve disminuida en tratamientos vía agua. Un animal enfermo puede dejar de comer, pero no debe beber, ¿no? Y eso nos asegura de que va a consumir su medicamento. Y la calidad de agua influye sobre la eficacia del desinfectante, que ya hemos hablado el día de ayer, hemos aclarado hoy día también, ¿no? Y ahí nos quedamos, hacemos un